Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Isaías, en el capítulo 59. Isaías 59, y vamos a continuar con el tema que teníamos la semana pasada, advertencia contra el pecado. Y vamos a leer los primeros 8 versículos del 1 al 8. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados y que me uses en este tiempo que vamos a estar con mis hermanos acá estudiando tu palabra. Que sea yo un instrumento en tus manos. Prepara el corazón de los hermanos acá reunidos y de aquellos amigos y hermanos que han de escuchar a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a estar cerrando este capítulo 59 en esta noche. Y Dios ha venido hablando a través del profeta de la condición espiritual de su pueblo. Y el diagnóstico que les ha dado no es un diagnóstico muy alentador, más bien es un diagnóstico desalentador. Porque les hace ver que lo único que ellos tenían era una apariencia. Solamente eran como la fachada. Profesaban con su boca, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y desde el capítulo 57, el Señor ha venido señalándole ese pecado al pueblo hasta este capítulo 59. Fíjese que vemos el mismo propósito, mostrarle al pueblo su pecado, dejarle ver que Dios no se agradaba de la religiosidad porque solamente eran ritos vacíos. Dios, hermano, mira el corazón, no mira como el hombre. Nosotros vemos las apariencias, porque hasta ahí podemos llegar. Nosotros nos dejamos llevar, es fácil engañarnos por las apariencias. De manera que también nosotros es fácil que podamos manipular o aparentar algo que nosotros no somos. Pero Dios, Él ve directamente el corazón. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel necesitó que Dios le recordara que él
no ve apariencia física. Y no es fácil para el hombre, porque recuerde que nosotros, hermano, usted ve a una persona y lo ve grande y lo ve fuerte. Usted en su imaginación, usted lo que dice, esta persona es muy fuerte. Y por el otro lado, usted ve una persona que es chaparrito, delgadito, usted piensa que es débil, pero tal vez es fuerte. Puede ser mucho más fuerte que el otro. Pero nosotros juzgamos por lo que vemos. Pero el Señor, hablando en el sentido espiritual, no mira lo de afuera. Él mira lo que hay adentro. Y dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este capítulo 59 Dios les menciona el pecado de diferentes maneras al pueblo de Israel. Hasta el final los hace ver que desde la cabeza hasta los pies están contaminados con el pecado. Les señala su pecado, les señala su religiosidad, porque ellos ocupaban eso como una cortina para cubrir su mala manera de vivir, para cubrir su rebeldía, para cubrir su idolatría. Y a causa de esa pecaminosidad con la que vivía el pueblo, Dios no respondía sus oraciones, porque el pecado había hecho una separación entre el pueblo y Dios. Y quisiera retomar rápidamente los primeros 4 versículos que estuvimos viendo la semana pasada, para que de esa manera recordamos un poco, refrescamos algo que tal vez se nos quedó. En el versículo 1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjese que en este primer versículo, esta declaración que hace Isaías, esta declaración debía de traer consuelo al pueblo. El pueblo se debía sentir contento, fortalecido con lo que les está diciendo Isaías. Y la acción que debían de tomar era volverse de sus pecados, volverse a Dios. Porque Isaías dice: Dios no solamente escucha sus oraciones, Dios conoce su aflicción y Él tiene el poder para librarlos de esa aflicción. Isaías les está diciendo: el poder, el problema no está en Dios, el problema son ustedes, el problema somos nosotros. Porque recuerde que el pensamiento de ellos era: nosotros estamos ayunando, nosotros estamos orando, nosotros estamos buscando de Dios todos los días. Y hasta cierto punto eso es lo correcto, era correcto lo que hacían, pero no lo hacían con un corazón adecuado, no lo hacían con sinceridad, sino solamente lo hacían para cubrir, para querer manipular, para que Dios obrara en su favor. Pero no lo estaban haciendo con obediencia, no lo estaban haciendo por agradecimiento a Dios. Pues todo lo que hacían y no tener respuesta lo llevó a pensar: quizás Dios no escucha, quizás no tiene poder para librarnos en esta situación. Isaías dice: Él, su mano no se ha cortado. Él escucha, pero el problema está en ustedes. Verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios falle, sino el pecado del pueblo. El pueblo decía: Dios no ve nuestro sufrimiento. Quizás Dios no se conmueve al ver cómo sufrimos. Por eso no escucha. Pero Isaías dice: es que la forma de que ustedes tienen de vivir ha hecho una división entre ustedes y Dios. Porque ustedes lo único que tienen es una religiosidad.
Ustedes no tienen una relación íntima, solamente de labios para afuera. Y hermano, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos llegar a decir nosotros tenemos comunión con Dios, pero a la misma vez vivir vidas que no agradan a Dios. Y como le decía al principio, podemos engañar al hombre. Se puede engañar usted mismo, pero no podemos engañar a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquel que dice, yo tengo una relación con Dios, pero vive, disfruta del pecado, miente, porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Dios acusa al pueblo de tener sus manos marcadas con el pecado. Un pueblo que no solamente practicaba la idolatría, si se recuerda, ellos mismos fabricaban sus propios ídolos, los hacían y luego los ponían en un lugar y después comenzaban a adorar a esos ídolos. Y el Señor dice, sus manos, sus dedos que fabrican ídolos, están marcadas con el pecado. No solamente tenían la idolatría, sino también la violencia. Y este versículo 3 nos muestra que practicaban la mentira. Estaban contaminados, indignos para Dios. Y en una ocasión ya Dios les había dicho, cuando levanten sus manos en oración, yo no voy a oír, yo voy a esconder mi rostro para no ver. Cuando ustedes multipliquen sus oraciones, no los voy a escuchar. Por la razón, ¿por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Y en ese mismo capítulo 1, donde el Señor les hace la advertencia, también les dice lo que deben de hacer para poder restituir esa relación. Y en los versículos del 16 al 20 les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Después que hicieran todo esto, el Señor les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor lo llama una y otra vez, pero el pueblo continuaba en su rebeldía. Versículo 4, y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. En el tiempo que escribe Isaías es similar, hermano, al tiempo que nosotros estamos viviendo. El hombre ya no se inclina por lo bueno, el hombre no se inclina por lo que es justo, sino siempre va buscando lo que le favorece, aunque esto no sea bueno. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios vio la maldad de los hombres y vio que era mucha en la tierra. Todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre se imaginaba, todo lo que el hombre deseaba, era siempre buscando lo malo. Isaías dice ahora, a nadie le importa ser justo, a nadie le importa ser honrado, ya nadie busca la verdad.
Solo se basan en mentiras, piensan en maldades, dan a luz el pecado. Exactamente describe la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, hermano. Las personas hoy maquinan en su mente cómo engañar, cómo destruir. Personas, el que engaña a su esposa piensa, ¿cómo voy a hacer para que no me descubra? ¿A dónde voy a dejar este celular para que no lo encuentre mi esposa? O viceversa. O piensa, ¿cómo puedo hacer para traerme aquellas cosas que están allá en el trabajo sin que me vean? ¿Cómo puedo hacer para llegar tarde y que se vea que he marcado temprano? Personas maquinan. ¿Cómo engañar? Vivimos una sociedad egoísta que solo piensa en su propio bienestar. Claro que nosotros como cristianos, nuestro deber es mostrar la otra cara de la moneda, mostrar a Cristo, mostrar que en Cristo el hombre es diferente, mostrar que Cristo cambia a las personas, que las transforma, no solamente en lo que dicen, sino en su forma de pensar, en su forma de vivir. Ya no piensa como piensa el hombre que está sin Dios. Quizás en otro tiempo pudimos haber pensado de esa manera, pero ahora en Cristo ya no pensamos así. Y la gente debe de ver eso en nosotros. Como le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8, mire, la gente afuera piensa en cómo defraudar, en cómo mentir, en cómo dañar. Pero nosotros, miren lo que debemos de pensar. Por lo demás, hermanos, dice Filipenses 4, 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí es donde nosotros debemos de ocupar nuestros pensamientos, en la palabra de Dios. Pero lastimosamente el corazón del hombre sin Dios siempre va buscando el mal. Algo que podemos también ver en este versículo 4 es que confían en vanidad, dice, y hablan vanidades. Esto nos muestra que el pueblo, cuando dice confían en vanidad, confían en algo vacío, es porque ponían su confianza en los ídolos. Y ahí ellos buscaban, iban a sus altares paganos en busca de ayuda, a clamar a los ídolos, dioses falsos. Pero nosotros en nuestro tiempo es algo similar. Usted no va donde el ídolo, a un altar pagano, pero cuando usted está en problemas, cuando estamos en problemas, si tenemos problemas económicos, lo primero que hacemos es pensar en un préstamo en un banco, sacar dinero de una tarjeta de crédito. Si usted tiene problemas legales, usted dice, bueno, voy a buscar un buen abogado. Y podría ser correcto, pero lo primero que un cristiano debe de hacer es doblar sus rodillas y pedirle dirección a Dios antes que buscar por otro lado. Pero muchas veces hacemos lo contrario, porque queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Y cuando nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera, termina peor. Busquemos siempre la dirección. El primer lugar donde debemos de ir es al Señor. Versículo 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Mire, esto en el versículo 5 dice que el pecado, hermano, no solamente es perjudicial para el que lo comete, sino que el pecado también es una amenaza para aquellos que están cerca. Si usted anda con personas que viven en pecado, esa es una amenaza también para usted. Miren lo que dice el pastor John MacArthur comentando acerca de este versículo 5. Dice, es triste que las personas cometan maldades, pero es más lamentable todavía si se deleitan en envenenar o engatusar a otros con sus hábitos malvados para que cometan las mismas maldades.
Si usted tiene un amigo o una amiga inconversa, va a tratar de arrastrarlo de todas maneras a que practique lo que ellos practican. Si usted tiene un amigo inconverso, no me va a dejar mentir, le va a decir, ¿por qué es necesario que vayas tanto? ¿Por qué te tenés que congregar tanto? ¿Por qué es necesario que tengas que pasar leyendo tanto la Biblia? Van a cuestionar lo que usted hace por tratar de socavar aquello en lo que usted cree, donde está cimentado. Tomate un traguito si no pasa nada, un traguito no es nada. Fumate un cigarro, no pasa nada. ¿A dónde dice en la Biblia que no hay que tomar? Dice. ¿A dónde dice esto? ¿A dónde dice el otro? Y la verdad, hermanos, es de que todo ese tipo de amistades es mejor dejarlas por un lado, porque no conviene. Yo me recuerdo cuando vivía en El Salvador, a veces iba a unas fiestas que hacían los familiares y casi no me gustaba ir por esa razón, porque siempre que iba lo primero que hacían, tomate esta cerveza. No, le decía yo, es que no quiero. Oh, te pega tu mujer. Es que a vos te pegan, por eso no tomás por eso. Porque tratan de tocarle como el orgullo, para que usted diga, ¿cómo que me pegan? Yo me la bebo, no solo una, dos. Pero ellos quieren que usted participe de las cosas que ellos hacen. Por eso dice el verso 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Las telas de araña hacen referencia a poner una trampa para que también otros caigan en el mismo pecado. El pecado es contagioso. Dice que los que comieren de sus huevos morirán. Esa palabra significa compartir los frutos del pecado. Cuando comparte eso, está compartiendo muerte, está compartiendo condenación. Por eso es muy importante fijarse bien también los que no se han casado, a no unirse a un yugo desigual. Siempre un hombre debe de buscar una mujer piadosa para casarse. Y una mujer debe de buscar a un hombre temeroso de Dios. Porque el pensamiento más equivocado de una persona es, yo lo voy a convertir a Cristo. Yo lo voy a llevar a la iglesia y él se va a convertir. Nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie. Así que hay que tener mucho cuidado con las relaciones y también con las amistades. Miren lo que dice 2 Corintios, en el capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una exhortación más clara no se la puedo dar. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. A mis hijos se los digo, cada vez cuando ellos salen, no se asocien con los incrédulos. Porque al final, como dicen allá en El Salvador, los dichos, el que con lobos anda, a aullar aprende. De manera que a nosotros el Señor nos manda, no podemos apartarnos del mundo, pero no podemos
consumir o disfrutar lo que el mundo consume. Verso 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Este versículo 6 explica la ilustración del versículo 5 y dice, estas telas de araña no sirven para nada. Solamente sirven como una trampa, no pueden hacer algo que los cubra, no pueden cubrirse, no pueden hacer una prenda para vestir. Tampoco las obras del pecador son suficientes en un sentido espiritual. Y dice Isaías que las obras del pecador están llenas de iniquidad y su sello característico es la violencia. Rapiña en la Biblia significa saqueo, arrebatar con violencia. Siempre van a explotar al desvalido, se van a aprovechar de los más pobres. Y lo mismo pasa en nuestros días. Hermanos, los tiempos no cambian. Lo mismo pasa. Vivimos ahora, la gente dice, esa es como la ley de la selva. El más fuerte es el que va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el más fuerte siempre se va a aprovechar del más débil. Pero a Dios condena ese tipo de acciones. Los cristianos somos llamados, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, a no ser egoístas, a no tratar de impresionar a nadie, a ser humildes, a ser considerados y a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Versículos 7 y 8 de Isaías. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Como no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8 vemos la descripción de un hombre sin Dios. Sus manos, sus dedos, sus labios, su lengua. Recuerde que estos pecados, por decir algo, de la boca, apuntan al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el versículo 7, él dice, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Pero no termina ahí, él dice, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Entonces, el diagnóstico que Dios hace es que el hombre, después de la caída, está totalmente contaminado con el pecado, desde la cabeza hasta los pies. Y en esa condición, lo único que le espera es sufrimiento, es destrucción. No va a poder tener paz, no va a poder disfrutar de paz. Por eso en el capítulo 48, versículo 22, Isaías termina diciendo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. En el capítulo 57, versículos 20 y 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. No pueden tener paz. Y sigue diciendo que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dice el verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero aquellos que depositan su confianza en Jesús pueden experimentar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos en Cristo podemos experimentar esa paz. Proverbios en el capítulo 16, versículo 7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Versículos del 9 al 14, y aquí vamos a ver cómo Israel reconoce su pecado. Y dice el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad.
Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Comienza diciendo este texto, por esto. Porque ellos están reconociendo la descripción que Isaías ha hecho desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Ellos están reconociendo que sus manos, que sus dedos, están manchados de sangre, que su boca habla mentira, que tienen pensamientos de mal, que sus pies se apresuran al mal y a derramar sangre inocente. Ellos están diciendo, por esa razón es que no podemos tener justicia. Por esa razón buscamos nosotros la luz, pero lo que encontramos en lugar de luz son tinieblas. Por esa razón la salvación se ha alejado de nosotros. Ellos podían reconocer eso. Y estos versículos ilustran perfectamente cómo el hombre busca en sus propios medios, sin éxito alguno, buscar su propia salvación. Buscan luz y encuentran tinieblas. Buscan salvación y la salvación ha huido. Buscan justicia y también se ha ido. Dice Deuteronomio 28:29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien salve. Únicamente podemos encontrar esa justicia en Cristo. Únicamente en Él podemos encontrar salvación, dependiendo totalmente de su sacrificio. Y ellos lo podían hacer también poniendo sus ojos, poniendo su esperanza en el Mesías. Versículos 15 y 16, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mire, aquí hay algunos que comenzaron a arrepentirse y a volverse a Dios. Pero dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló. Es decir, se asombró que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En los versículos del 9 al 14 que acabamos de ver, el pueblo reconoció su pecado y ahora algunos comienzan a arrepentirse y a volverse a Dios. Dice el verso 15, y la verdad fue detenida. Aquellos que predicaban, aquellos que les hacían ver el pecado, los mataban, los encarcelaban. Porque el pueblo no quería escuchar, no quería que les hicieran ver sus pecados. A los que se arrepentían y abandonaban su camino eran puestos en la cárcel. Dice, lo mismo, hermano, pasa ahora. Estamos viviendo un tiempo difícil con eso, el feminismo, el aborto, la ideología de género. Aquellos que señalan todos esos tipos de pecados son callados. Si usted comienza a hablar acerca que todo eso no es correcto y lo hace en las plataformas digitales, téngalo por seguro que le van a cerrar la página. Van a ser callados.
Si alguien se siente ofendido, si alguien lo llega a denunciar porque dice que usted lo discriminó, porque él tiene una pareja del mismo sexo y usted no quiso ofrecer algún servicio y él se siente mal y se siente discriminado, lo puede ir a denunciar. Vivimos tiempos similares, donde aquellos que si usted se quiere mantener en santidad para el Señor, va a ser perseguido. Pablo se lo advirtió a Timoteo: los que quieran vivir piadosamente, Timoteo, van a padecer persecución. Así que nosotros debemos de estar preparados, hermanos, porque esto cada vez va a ir peor y peor y peor. Dice el versículo 16 que el Señor estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. De manera que Él mismo se interpuso para salvarlos con su brazo fuerte. Ahora, también podemos hacer una aplicación para nosotros y nosotros podemos también orar por esta sociedad que vive en pecado. Podemos interceder ante el Señor, pedirle al Señor que les abra el entendimiento. Debemos de predicarles el Evangelio. Pablo en su segunda carta le dice a Timoteo en el capítulo 2 que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. De manera que nosotros también debemos de predicarles la palabra, debemos de orar para que Dios cambie sus corazones, para que Dios les dé un arrepentimiento genuino y puedan escapar del lazo del diablo, donde están cautivos a voluntad de Satanás. Pero el Señor dice: como nadie se interpuso, yo voy a salvarlos. Y esa salvación vino a través del siervo de Jehová. Esa salvación vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Versículos 16, 17 al 19, y con esto vamos a ir terminando. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Termino, hermano. Recuerde lo que hemos venido viendo en este capítulo 59. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Él escucha nuestro clamor. Él conoce su situación. Pero muchas veces, al igual que el pueblo, Él no responde a causa del pecado. El pecado ha hecho una división entre Dios y el hombre. Pero esa división ha sido allanada, ha sido cerrada con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús tomó hasta la última copa de la ira, de manera que la deuda ha sido pagada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.